¿Por qué no puedo soltar? Diario de una arquera valiente. Me siento frustrada, estoy agotada y me duele la espalda. Casi no siento los dedos. No he logrado el ritmo necesario al momento de soltar la cuerda para tirar la flecha. He estado tan tensa que los dedos se me durmieron. Sigo luchando con la tensión de hacerlo perfecto. Tengo miedo a fallar. Jessie, mi maestra, hoy me volvió a recordar que debo disfrutar. Creo que mis miedos a fracasar se asoman aún en mis clases de tiro. Estoy cansada. Tengo ganas de llorar. No ha sido fácil. Creo que tengo una catarsis del pasado. Hoy fue un día difícil. Los nenes se enfermaron y estuve pendiente toda la noche. No pude dormir bien. Debí levantarme muy temprano a preparar todo para ellos y creo que llegué a la clase sin ánimos y triste. Se me notó tanto que fallé casi todas las flechas al blanco. De nuevo, Jessie se acercó y me dijo: Cristi, solo disfruta. No revises tus tiros y tu posición tan seguido. Solo sigue tirando. Estás aprendiendo. No puedes exigirte más de la cuenta. Esto lleva tiempo y solo se aprende tirando y fallando, para luego afinar la puntería, alinear tu cuerpo, mente y corazón al blanco. Tu flecha siempre apuntando al centro. Descansa, mañana será mejor. Ay, casi lloro. A veces siento que no podré ser la mamá que mis hijos necesitan. Me canso y me frustro. Respiro fe de nuevo y la tarareo. Respiro fe. Te cantaré de nuevo, Dios. Sé tú el primero. Y seguiré tirando. ¿Por qué no puedo soltar? Si estás en esta etapa de no querer o no poder soltar el pasado, relaciones, posiciones, proyectos, ideas, logros, porque sientes que si lo haces, morirás, es un buen momento para revisar por qué no puedes soltar. Debido a que nuestras manos particularmente son las encargadas de agarrar y sostener en la mayoría de los casos, quiero utilizar nuestras manos para revisar 5 aspectos clave que nos facilitan esta acción voluntaria de soltar y sostener. Analizaremos estos 5 aspectos que estarán ejemplificados con cada uno de los dedos de nuestra mano. Me he topado siempre con esta pregunta: ¿cómo hago para soltar eso que me lastima o daña? ¿Por qué no puedo cerrar ese ciclo de mi vida? Y sabes, creo que es necesario reconocer ciertas áreas en nuestra vida que deben ser atendidas. No todo es un asunto espiritual. Debemos reconocer que nuestro cuerpo y nuestra alma también tienen necesidades específicas que hemos descuidado. Permíteme utilizar una actividad ilustrativa. Mira tu mano. No, en serio, mira tu mano. Mírala por un momento. Tienes 5 dedos, ¿verdad? No, aún no te rías de mi pregunta. Mírala de nuevo. Tu mano habla de ti. Habla de cuánto te cuidas, cuántas actividades haces con ella, a qué te dedicas. Por ejemplo, mis manos dicen que soy mamá, que hago varias actividades del hogar con ellas, que hago ejercicios y que recibo clases de tiro al blanco. Por cierto, mi dedo índice, anular y del medio están agotados debido a las clases de tiro. Sí, tengo uñas cortas porque atiendo a mis hijos. Cocino y utilizo mucho mis manos para crear. También tengo una que otra cortadita que revela que no soy muy diestra con los cuchillos. Alguna que otra callosidad debido a las pesas que utilizo para entrenar en el gimnasio. Las manos también dicen que tomo suficiente agua, porque cuando no lo hago están muy resecas. Y me dicen si las cuido o no, utilizando su respectiva crema humectante. Bueno, en fin, las manos hablan. Mueve tus dedos, muévelos. ¿Ves? ¿Ves cómo cada uno tiene un movimiento particular y distinto? Por ejemplo, solo el dedo pulgar puede moverse en dirección a todos los dedos. Los demás solo pueden moverse limitadamente.
El meñique llegará a lugares que los otros no pueden. ¡Benditos dedos! Cada uno es muy importante. Así como todos se accionan e interactúan para agarrar y soltar, para escribir, comer, vestirte, bañarte, tocar y amar. Por ejemplo, para tirar de la cuerda sosteniendo el arco, los 3 dedos, tanto el índice, el del medio y el anular, hacen una fuerza compartida. El del medio hace el 50% del trabajo, el índice el 20% y el anular el 30%. Por eso te compartí que de tanta tensión aplicada, se me durmieron, casi se me caen. No, bromas, pero así se sentía. De igual manera, cada aspecto de nuestra vida entra en juego en la acción valiente de soltar y agarrar. Pero esta acción valiente tiene que ver con una capacidad que todo ser humano tiene si decide desarrollarla. Así que voy a introducir el siguiente concepto. Para algunas puede ser muy familiar y para otras novedoso. Hablaremos de la resiliencia. La palabra resiliencia proviene del latín resilio, resiliere, que significa saltar hacia atrás y volver a saltar, rebotar, reducirse y comprimirse. En ingeniería, proviene de la física de los materiales elásticos, que tienen la capacidad para devolver la energía sin absorberla, resistir la presión, doblarse con flexibilidad y recobrar su forma original. Esta es la característica precisa que posee el arco y la cuerda. En psicología se refiere a la capacidad de las personas y las comunidades para sobreponerse a las pérdidas o el dolor, a la aptitud para continuar con su vida ante las situaciones adversas. Esto implica un proceso dinámico en el que la persona se reconstruye a partir del suceso traumático o crítico. Es una característica cambiante, no se posee. Siempre cambia, dependiendo del momento, circunstancias y el tipo de pérdida y crisis en la que se encuentre la persona. El ser humano está en un cambio constante. Ser resiliente no es solamente recuperarse, conlleva un crecimiento hacia algo diferente. Consiste en dar un paso más adelante de lo que éramos antes de la crisis o ese suceso inesperado. Así que veamos estos 5 aspectos que interactúan para desarrollar una persona valiente, resiliente. Observa la gráfica conmigo. Puedes tenerla en el PDF o en tu libro en papel. Esta gráfica me ayudó mucho a revisar y cuidarme durante el proceso. Si observas la gráfica conmigo, cada área de la que hablaremos está conectada a una respuesta de las grandes preguntas de nuestras vidas. La respuesta a la pregunta ¿quién soy? Está vinculada con nuestra identidad e incluye los aspectos psicológicos de nuestra vida. La respuesta a la pregunta ¿por qué y para qué existo? Está vinculada a nuestro propósito e incluye el aspecto espiritual. La respuesta a la pregunta ¿qué hago? Está vinculada a nuestra asignación en la vida e incluye el aspecto biológico de nuestro diseño. La respuesta a la pregunta ¿dónde lo hago? Está vinculada a nuestro territorio, que incluye los aspectos lingüísticos, es decir, la historia de nuestro lugar de nacimiento, creencias y estructuras del contexto donde nacimos. Estas pueden ser limitantes o empoderadoras. La respuesta a la pregunta ¿con quién y para quién? Está vinculada a nuestras relaciones e incluye el aspecto social. Veamos una breve explicación de lo que conforman estos 5 aspectos, tomando en cuenta que estamos incluyendo uno por cada dedo de tu mano. Ya verás para qué nos servirá. Iniciemos. Biológicos. Aquí entra en juego la carga genética, el ADN genético recibido de nuestras generaciones, es decir, tu temperamento biológico heredado. Es importante que comprendamos que es la interacción de carácter y temperamento lo que determina la capacidad de autodeterminarse y reinventarse. El carácter de Cristo en nosotros, siendo formado a través de su Espíritu, es por excelencia el más poderoso potencial de resiliencia en el ser humano. La sangre de Cristo es el ADN de Dios y es por ella que podemos ser purificados en nuestra sangre humana y nuestro ADN genético.
Hebreos 9, verso 14 dice: Si esto es así, ¿cuánto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu Eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte, a fin de que sirvamos al Dios viviente? Continuemos. Aspectos psicológicos. Este incluye el ADN emocional. Toda la información que recibimos generacionalmente no solo incluye la genética de sangre, sino la información emocional. Las habilidades para relacionarnos con nuestro entorno y seres queridos, el amor y la aceptación, la inteligencia emocional, la identidad, la autoestima saludable, la flexibilidad y adaptabilidad ante las circunstancias. En otras palabras, la resiliencia es un aspecto que incluye inteligencia emocional y la gran noticia es que ésta puede desarrollarse. Ahora continuemos con el aspecto social. Entra en juego la cultura, sociedad, educación, el contexto familiar en el que nos desenvolvemos desde que somos niños. No significa que tu contexto te defina, tanto si es saludable o enfermizo. Sin duda influirá en la toma de decisiones, pero tenemos libre decisión y capacidad de analizar. Veamos ahora el aspecto espiritual. La fe es el factor resiliente por excelencia, la trascendencia y el propósito espiritual que al conectar con Jesús y lo anteriormente explicado puede transformar nuestra vida y el resto de las cosas. En este aspecto se resuelve la realidad eterna del ser humano. A través del sacrificio perfecto de Jesús en la cruz del Calvario, tenemos acceso al perdón de nuestros pecados. Por lo tanto, a pasar de muerte a vida y a la muerte eterna que se refiere al estar separados de Dios. Por esa razón, el aspecto espiritual es por excelencia el potencial resiliente al que todos los seres humanos tienen acceso. Sin importar el grado de autodestrucción en el que estén, mientras tengan vida, tendrán esperanza de decidir abrir voluntariamente su corazón a Jesús y reconocerle como el único Señor y Salvador. Este es el punto de partida de toda la humanidad hacia la resiliencia divina. Continuemos con los aspectos lingüísticos. Nos referimos a los mensajes e información que han forjado nuestras creencias potenciadoras o limitantes. Todas nuestras creencias se formaron a través de información. Esta llegó a nuestros sentidos por medio del lenguaje, palabras y códigos que forman imágenes que se han almacenado en nuestro cerebro. Toda información o creencia limitante o potenciadora ha sido guardada en nuestro cerebro asociada a imágenes. Puede sonar algo tediosa esta información, pero de manera simple, estos son los aspectos que conforman nuestra vida. Revisar cada uno de estos aspectos, como revisar cada dedo de tu mano, te ayudará a descubrir dónde hay un dolor o daño que necesita ser atendido con todo tu interés, porque puede ser la razón de no poder soltar aquello que nos daña. Comprendiendo cómo funcionamos. Nuestras heridas emocionales o físicas, tanto traumas o acontecimientos que dejaron registros muy dolorosos en nuestra memoria, están asociados con una imagen. Esta imagen desata en nosotros una cadena de sensaciones, sentimientos y emociones que estimulan nuestra reacción o conducta. Las palabras y acciones crearon una información que se almacenó en nuestro cerebro como una creencia. Las creencias desarrollaron sistemas de pensamiento. Estos impulsan nuestra conducta y nuestra conducta la percepción externa de nuestra llamada personalidad. En otras palabras, las creencias están asociadas a imágenes. Por ejemplo, no olvidaré que cuando tenía 4 años de edad, descubrí los fósforos. Empecé a jugar con ellos. Me escondí debajo de mi cama porque sabía que mi mamá me los quitaría, ya que los fósforos no eran juguetes, estaban prohibidos para mí. Así que me escondí con ellos y empecé a frotar el fósforo contra la cajita. Y como has de imaginarte, descubrí el fuego. El problema es que estaba debajo de la cama y siendo una niña de 4 años, no supe cómo reaccionar. Sí, como te imaginas, me quemé uno de los deditos. Pero gracias a que empecé a gritar y a llorar, mi mamá llegó justo a tiempo y no hubo un incendio, gracias a Dios. Él preservó mi vida,
Pero esa sensación e imagen se guardó en mi cerebro al punto que no volví a tocar un fósforo hasta los 9 años. Sin embargo, la imagen asociada y las sensaciones guardadas en mi mente no me permitieron lograr encenderlo. En mí se había instalado la creencia: no puedo volver a tocar un fósforo. Incluso llegué a los 15 años sin atreverme a encender uno. Cualquiera se hubiese reído de mí y me hubiese podido juzgar de miedosa. No obstante, lo que las personas podían ver por fuera no era exactamente mi personalidad, sino el resultado de aquel trauma que grabó una imagen en mi cerebro, quedando almacenada como un recuerdo, el cual envió una información a mi cerebro que estableció una creencia y esta un sistema de pensamiento, que por fuera era una conducta, una forma de ser que decía: aléjate de los fósforos. Ahora los puedo encender, pero aún les guardo respeto. Entonces, si todas nuestras conductas son el resultado de nuestras creencias, y nuestras creencias se forjaron por la información previa recibida a través de palabras y acciones que formaron imágenes que se almacenaron en nuestra memoria emocional e intelectual, a partir de esto comprendemos que nuestras memorias o recuerdos están manejando nuestra vida entera. De hecho, nuestras decisiones son resultado de estas memorias conscientes o inconscientes. Al hablar de las imágenes, estamos hablando de memorias conscientes. Las recordamos con facilidad. Y las inconscientes son aquellas que quedan guardadas, pero hemos tratado de bloquear o reprimir, debido a que nos traen sensaciones no agradables. Volviendo a la ilustración de los dedos de la mano. Como te mencioné, nuestra mano tiene 2 movimientos básicos, flexión y extensión, que incluyen agarrar y soltar. Soltar es un movimiento voluntario, dirigido por nuestro cerebro, el cual recibe la información que nuestras emociones sienten y responde a ellas a través de la voluntad, que es la acción evidente de aquello que hemos decidido. Pero si en los 5 aspectos que hemos mencionado nos hemos quemado con un fósforo, alguno de esos dedos, sin duda alguna nuestro dedo se encontrará lastimado y no responderá de manera inmediata a la orden de soltar o agarrar. Si mi identidad está herida por alguna experiencia, aunque ésta sea inconsciente, no me permitirá soltar, aunque esto esté lastimando mi vida, o no me permitirá sostener, aunque esto pueda salvarla. Nuestras decisiones son el resultado final de un sistema de creencias. Como hablamos anteriormente, nuestras creencias están construidas por toda la información y el conocimiento adquirido. Esta información está constituida por nuestro ADN genético, emocional y espiritual. El 80% de esa información está en nuestro inconsciente y el otro 20% está en nuestro consciente. Lo repetiré. El 80% de esa información está en nuestro inconsciente y el otro 20% está en nuestro consciente. Nuestra razón maneja la información de la que somos conscientes, pero nuestras emociones, sensaciones y sentimientos están influidos por todo nuestro ser, es decir, la información inconsciente que también está en nuestro ser. ¿A qué me refiero con inconsciente? Son los procesos mentales que ejecutamos de manera automática, como la respiración. Por ejemplo, para la gran mayoría no es cosa nueva que nuestra salud mejoraría si comiéramos bien e hiciéramos ejercicio físico regularmente. ¿Por qué si todos sabemos que esto es bueno y de importancia vital, no lo hemos hecho consistentemente? ¿Por qué no hemos soltado los malos hábitos y abrazado los buenos? Podríamos responder orgullo, necedad, desinterés, apatía, etcétera, etcétera. Ahora bien, ¿qué representa todo lo mencionado? Podemos decir, ¡ay, no nos da la gana! Pero, ¿crees que las personas se hacen daño a sí mismas de manera consciente? ¿Crees que pecamos con verdadera conciencia del daño que nos hacemos a nosotros mismos y a otros? Vaya preguntas.
Déjame explicarte antes de que tires por la ventana este libro. Dame unos minutos más. Jesús en la cruz dijo una frase que fue traída por su espíritu a mi memoria y por días no me dejó en paz. Justamente porque no estaba en discusión si yo debía perdonar, era claro para mí. El punto radicaba en si decidiría hacerlo y además dejaría que Él me sanara profundamente para permanecer firme ante tal suceso doloroso. Muchas personas se levantan de las tragedias, y no de una como la mía, sino de tragedias irrecuperables o irreversibles, pérdidas tan atroces que serían capaces de sumirlas en el dolor de por vida. Y al verlas confirmo que somos diseño divino. Pero la diferencia las hace levantarse con un corazón resucitado, con un corazón que sobrevivió y despertó a su verdadera identidad durante el proceso y que no se deformó o volvió impenetrable, construyendo corazas destructivas, sino uno que se volvió fuerte a través de una experiencia superior de resurrección, a una vida mejor, que no se roba su verdadera identidad, sino la activa. Lucas 23, verso 34 dice: Padre, dijo Jesús, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando leí este texto me pregunté, ¿no saben lo que hacen? ¿Qué? Jesús, ¿cómo puedes decir eso? Lo están haciendo con alevosía y ventaja. Sí, seguro que sabían lo que hacían en su entenebrecido entendimiento. Querían dañar. Estaba escrito que el perverso corazón de la humanidad actuaría así. En realidad, quienes crucificaron a Jesús estaban convencidos de que Él era una amenaza para sus sistemas humanos. Notemos que dañamos a otros cuando sentimos amenazados nuestros sistemas humanos o mecanismos humanos de autoprotección o de seguridad. En nuestro afán de protegernos, perdemos de vista que en realidad no estamos salvándonos, sino perdiéndonos. He atendido en consejería a muchas mujeres, matrimonios, jóvenes y niños, y en la mayoría de los casos, la persona que daña y peca contra Dios, contra sí misma y contra el otro, jura no estar en un error, se justifica, lo niega o alega que no sabe por qué lo hizo. Y he llegado a la conclusión de que tiene sentido lo que dicen. En otras palabras, nuestra inconsciencia viene precisamente de vivir en un pensamiento egocéntrico y autosuficiente. Cuando estamos siendo conducidos por nuestra mente de autosuficiencia y orgullo, apoyada en nuestra propia prudencia, actuamos así, sin saber que estamos perdiendo la vida. Encuentro la base de este pensamiento autosuficiente en Mateo 16, verso 25, que dice así: Porque el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa, la encontrará. La autosuficiencia es un engaño de nuestra propia mente a nosotros mismos. Es la batalla entre el espíritu y la carne, entre la luz y las tinieblas. El orgullo es una idea de nosotros mismos que casi siempre está equivocada. ¿Sabes por qué? Porque la verdadera identidad establecida en lo que Dios dice de nosotros no es egocéntrica, es cristocéntrica. Por lo tanto, es humilde, sabe exactamente su valor y no puede ser destruida por ninguna opinión o idea externa. Por esa razón, Jesús desde la cruz puede declarar: perdónalos, ellos ni siquiera saben quién soy yo, por lo tanto no saben ni quiénes son ellos, están inconscientes de la verdad y por ende no saben que están matando su salvación. Él dice: perdónalos. Ahora, para aclarar la idea, el pecado no se justifica diciendo: ¡ay, estaba inconsciente! ¡No soy culpable! Claro que no. Esto solo explica algunas causas de nuestras decisiones destructivas. Tal inconsciencia, tal desconexión, tal rebelión es una decisión o muchas que se han ido tomando basadas en nuestro orgullo. No podemos justificar nuestras decisiones pecaminosas. No podemos decir: ¡ay, soy ignorante! Podemos decir que no he decidido ser consciente de mi rebelión y de mi sigiloso
pero muy claro alejamiento de la verdad. Sí, decidir estar alejado de Dios está en nuestra naturaleza, peligrosa, llena de inconsciencia y maldad. Por eso no es juego ni fantasía decir, bueno, la gracia me deja pasar este pecadillo. Para el que perdona la ofensa, más le vale comprender que él mismo ha sido perdonado o simplemente quedará atascado en él. ¡Claro que sabían lo que hacían! ¿A qué quiero llegar con esto? Sí, hay en el inconsciente información que debemos entregar a Jesús para que Él sane, para que al ser consciente deje de ser un enemigo desconocido, para que podamos decir que no desconocemos sus artimañas y maquinaciones. Debemos descubrir de dónde provienen esos virus destructores del sistema, que no permiten que los programas corran y que ponen lento el ordenador. Y lo que es peor, contaminan los programas verdaderos y necesarios. ¿Cómo sucede esto? A través de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas y su palabra que alumbra nuestro entendimiento. Es exactamente lo que sucede en el texto de Romanos 12, verso 2 y el Salmo 119, verso 130. Sucede algo fundamental al reconocerse sencillo y exponerse a su palabra. Somos alumbrados y lo que necesitábamos reconocer, que estaba en nuestro inconsciente, viene al consciente y voluntariamente le entregamos a Dios esa memoria o recuerdo para que reprograme nuestra mente, corazón y cuerpo. Leamos Romanos 12, verso 2. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Me encanta. Ahora leamos Salmo 119, verso 130. La exposición de tus palabras nos da luz y da entendimiento al sencillo. Como te dije anteriormente, nuestro ser completo es como un ordenador. Trae programas de fábrica que son vitales y no necesitan información externa para correr. Ya vienen instalados. Me refiero a todos los sistemas del cuerpo. Sistema circulatorio, respiratorio, digestivo, nervioso. Todos nuestros sentidos funcionan con información de los programas de fábrica. A medida que vamos creciendo, las experiencias externas empiezan a ingresar información a todo nuestro ser. Y es cuando lo que estaba diseñado para correr con fluidez y para actualizarse constantemente empieza a fallar. Existe todo un sistema de creencias e información genética, emocional y espiritual del que no estamos conscientes, que también interactúa al momento de tomar decisiones. Si todas nuestras decisiones dependieran de nuestro consciente, sería simple ingresar información correcta y tener acciones correctas correspondientes a esa información. Sería un acto simple de causa y efecto. Sin embargo, no sucede así con todas nuestras decisiones. Sabemos en nuestro consciente que somos hijas de Dios y nuestra identidad está sana y salva en Él. Sabemos que nuestro valor solo lo define Él. Sabemos que nos ha dado una asignación eterna y que nuestras relaciones humanas terrenales no pueden convertirse en nuestros salvavidas. ¿Lo sabías? Si no es así, sigamos leyendo. Entonces, si nuestra razón, nuestro consciente, tiene tanta información que nos debería dar la seguridad que necesitamos, ¿por qué seguimos teniendo miedo de soltar aquello que pone en riesgo nuestra vida? De corazón quiero compartirte esto, porque cambió mi manera de interpretar los sucesos más dolorosos de mi vida a la luz de las Escrituras, iluminando los lugares más oscuros y desconocidos de mi alma. Y es su luz, la luz de su palabra, la que tiene el poder de reinterpretar tus sucesos dolorosos y transformar esa interpretación en una nueva narración que traerá vida. En su luz veremos la luz. Permíteme compartirte algo respecto a la interpretación. La información es captada por nuestros sentidos, llevada a nuestro cerebro. El cerebro codifica y decodifica la información obtenida, la procesa en base a conocimientos previos adquiridos. Y el resultado es la interpretación, que se establece en la mente como la descripción de lo sucedido.
En otras palabras, no es lo que sucede, sino lo que tú interpretas que sucedió lo que hace la diferencia. Sin embargo, ante un suceso inesperado, la decisión de permanecer es clave porque se manifestarán tus emociones y el estado real de tu carácter. Las emociones se ven completamente inhabilitadas para mantener el equilibrio. Te quiebras, quieres sucumbir ante tal adversidad, quisieras huir y, ¿por qué no decirlo?, quisieras dejar de existir. Y justamente en ese shock emocional, cuando todo nuestro ser recibe una señal de alarma a la supervivencia, en ese estado de angustia y aflicción, brota de nuestro ser el carácter que se ha forjado hasta ese momento. Y lo que es mejor, se forjará aún más. En ese punto pasan dos cosas. O se activa la verdad que nos sostiene más allá de lo voluntario, más allá de nuestras capacidades humanas, o sucumbimos y tomamos decisiones que nos alejarán aún más de Dios. Sin embargo, creo que nuestras creencias espirituales y nuestra conciencia de ser hijas de Dios se activan, se despiertan y reaccionamos ante las circunstancias con valentía. Aunque debemos pasar por el sufrimiento, llanto, los deseos de renunciar, la desesperanza, debemos vivirlo o no experimentaremos ese momento cuando en el Espíritu se activan todas las promesas de Dios dadas en su palabra y se levanta una fortaleza divina que empieza a luchar en contra de todas las amenazas a nuestra vida. Por esa razón, la manera en que interpretemos lo que estamos viviendo dependerá de quiénes somos, porque el quién determinará nuestro qué y nuestro por qué. Viktor Frankl, el médico neurólogo y psiquiatra fundador de la logoterapia, sobreviviente de los campos de concentración nazis de Auschwitz y Dachau, cita al filósofo Friedrich Nietzsche en su obra El hombre en busca de sentido. Dice así: y yo me atrevería a decir que no hay nada en el mundo capaz de ayudarnos a sobrevivir, aun en las peores condiciones, como el hecho de saber que la vida tiene un sentido. Hay mucha sabiduría en Nietzsche cuando dice: quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Todo suceso en nuestra vida tiene el potencial de ser un mensaje de parte de Dios o un regalo de parte de Dios. Si tu por qué y para qué está sustentado por un propósito superior a ti misma o a las exigencias sociales, entonces podrás enfrentar dicho suceso. Y este se convertirá en una oportunidad para revisar nuestra vida y, tal como el ejemplo de la mano que vimos anteriormente, podremos entregar a Dios toda esa información nociva que está ensuciando nuestra mente. Esos virus en el ordenador que lo pondrán lento y finalmente lo bloquearán. En otras palabras, ese suceso tiene el potencial de construirte y no de destruirte si dejas que Dios intervenga en medio de todo. El suceso puede revelarte tu valentía y resiliencia divinas, con las cuales podrás seguir hacia el avance de tu vida. Los aspectos de la resiliencia te serán de suma utilidad. Una de las razones por las que muchas mujeres que he tenido el privilegio de atender a lo largo de mis años, tanto como psicóloga, pastora, líder espiritual, consejera o amiga, ya sea en terapias, consejería y procesos de sanidad, no logran avanzar en su proceso es porque no saben cómo integrar las verdades bíblicas a los aspectos del cuerpo físico o las emociones. Es decir, somos seres espirituales que vivimos en un cuerpo físico, con necesidades biológicas, psicológicas, sociales, etc. Por eso uno de los desafíos que más disfruto es desarrollar y establecer rutas claras que nos permitan integrar esas verdades bíblicas, dando pasos valientes, dirigidos por el Espíritu Santo. Sin embargo, claro está, no tienen por qué ser confusos y reservados solo para unos cuantos, ya que la Biblia nos habla con claridad sobre nuestro ser trino, espíritu, alma y cuerpo. Dios mismo, quien es trino, nos enseña a través de Jesús y por el obrar de su Espíritu Santo cómo sanar, cómo activar nuestra verdadera identidad y cómo cuidarnos integralmente sin dejar de lado nuestro cuerpo, alma y espíritu. Por eso quiero invitarte a revisar estos aspectos de tu vida, porque corresponden a un diseño divino que puedes activar por medio de reconectarte con su Espíritu y su palabra en tu vida. La resiliencia no es una herramienta que me aprendo y aplico.
Es un cambio en la forma de observar e interpretar que nos permite ver la situación desde otra perspectiva. Por eso digo que toda resiliencia es divina. Hay quienes lo reconocen inmediatamente, otros tardan más. Ahora bien, la verdad es que el ser humano sin el potencial divino sería incapaz de resurgir. Siempre existe una experiencia sobrenatural que nos impulsa. Entonces, respondiendo a la pregunta con la que inicié, ¿por qué no puedo soltar? Bueno, tengo uno de mis dedos incapaz de responder a la orden de mi cerebro. Esto representa que uno de los 5 aspectos debe ser revisado y sanado, de manera que mis dedos respondan y suelten para que salve mi mano, mi vida y mi destino. Si mis dedos son capaces de agarrar y soltar, se contraen y expanden, entonces toda mi vida desarrollará resiliencia divina. Dios ya me la dio, me toca desarrollarla, ¿no crees? Poderosamente simple y profundo, nuestro corazón ha guardado imágenes con memorias que sin darnos cuenta se han convertido en imágenes constructivas o destructivas. Si son destructivas, estas funcionan como ídolos. Sin darnos cuenta, las heridas y los traumas asociados a una experiencia que se grabó en nuestra memoria de largo plazo ha modificado nuestras creencias y éstas siguen conduciendo nuestros pensamientos y por lo tanto nuestras conductas. Un ídolo es algo o alguien que no es Dios, al que le damos un lugar de poder y autoridad. Sé que te sorprenderá verlo desde esta perspectiva, pero yo tuve que pasar por este proceso profundo de encontrar varios ídolos en mi vida. Eran imágenes y creencias del pasado basadas en mentiras y falsos argumentos que no había descubierto. Tenían poder en mi vida y autoridad, al punto que manejaban mi conducta, porque estaban en mis creencias y en mis memorias establecidas allí con autoridad y poder usurpado. He aquí el meollo del asunto de por qué debemos pasar por el proceso, no solo por el suceso. Lo explico todas las veces que puedo. La razón por la que recibimos a Cristo como Señor y Salvador y resolvemos el problema de la muerte espiritual eterna no nos garantiza que resolvamos el problema de la vida temporal abundante, a menos que el suceso del nuevo nacimiento nos lleve al proceso de la nueva criatura. En otras palabras, a menos que permanezcamos siendo limpiados en nuestro ordenador cerebral, no comprobaremos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Seguiremos tropezándonos en nuestra voluntad y autosuficiencia. No me canso de repetírmelo. Cristi, estás en proceso. Hasta que llegues al cielo, estás en proceso. Tu nueva criatura sigue siendo formada y enseñada. Sigues muriendo y soltando lo que Él te pide y abrazando lo que Él te da. Me lo repito una y otra vez. Ahora, repite conmigo. El nacimiento de nuevo es un suceso, pero la nueva criatura es un proceso. Sin proceso no hay progreso y sin suceso no inicia el proceso. Así que la transformación y renovación del entendimiento incluye todas tus memorias celulares, tus memorias intelectuales y emocionales. La transformación de las creencias una a una, de la genética y la codificación celular. Esta transformación en la información del ADN requerirá un ADN divino y perfecto, uno celestial. ¿Te das cuenta por qué debía ser un sacrificio de sangre? Un derramamiento de sangre, el cordero expiatorio que quitó el pecado del mundo. El acceso a la identidad de hijos, el nuevo nacimiento, la oportunidad de volver a vivir, de regresar al vientre, pero no materno, sino al vientre del origen de todos, el corazón mismo del Padre. Permíteme explicarte de esta manera que se pone un poco más intensa, que suena a información científica un poco complicada, pero estoy firmemente persuadida de que sin conocimiento perecemos. Y llevo años atendiendo a gente que ha sido cristiana toda su vida y no lograba comprender por qué seguía cayendo en los mismos vicios, pecados, depresiones, ataques, enfermedad, etc.
No digo que esto sea el gran descubrimiento. Nada hay nuevo bajo el sol. Yo solo estoy integrando información que pueda traernos sentido y luz para caminar en medio de tanta oscuridad y sobre todo, que paremos ya de creer que Dios no ha hecho algo por nosotros. Él ya lo hizo todo. Necesitamos armar este rompecabezas y comprender que, como seres trinos, tenemos varios frentes por los cuales atacar al enemigo. Quiero leerte Romanos 1, verso 21 al 25. Dice así: a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. Por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones, que conducen a la impureza sexual, de modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a los seres creados antes que al Creador, quien es bendito por siempre. Amén. Sin duda, estos son versículos de la Biblia que no nos gustará leer. Primero que todo, porque quisiéramos solo las partes motivacionales de esta, pero el Evangelio completo es completo. Esta es la realidad a la que yo me enfrenté. Te hablaré de mí porque no me es menester definir el futuro de nadie más. Tengo responsabilidad sobre mí y sobre mis hijos mientras Dios me los preste. Pero la gran pregunta que nos surge en momentos de crisis, cuando se nos rompe toda la imagen que habíamos creado sobre nuestro futuro, es: ¿qué pasó? Estamos en tiempos realmente peligrosos. La deserción de la fe cristiana está siendo cada vez más sutil y sin percatarnos de ello, cada golpe a nuestras esperanzas puede debilitar nuestra fe y estar muriendo de a poco. Y sin ser conscientes, caer sigilosamente en un estado de frialdad espiritual. Por favor, quiero asegurarte que esto es para mí misma, no para otros. Yo debo revisar constantemente mi estado espiritual. El versículo que leímos dice que a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Para mí está claro que uno de los primeros síntomas de estar alejándome de Dios es la falta de gratitud y de adoración y de glorificación a Él. Y al centrar el Evangelio en mí misma, el siguiente paso es razonarlo todo. El cerebro está diseñado para hacerlo y por eso debemos comprender que nuestro cerebro nos puede empujar a no sentir con el corazón, a no pensar con el corazón, sino analizarlo todo. Y aunque la fe y la ciencia corresponden graníticamente a un diseño divino, el cristianismo requiere de ambas, ni solo razón, ni solo sentimientos sin fundamentos sólidos. Pero lo que me hizo despertar fue comprender que la debacle del ser humano es creerse sabio en su propia opinión y en realidad volverse necio al punto de cambiar la gloria de Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal. Fue entonces que me detuve a comprender que la suficiencia de Cristo es la única capaz de sanar las heridas emocionales y todas las imágenes albergadas en la memoria que atentan contra la imagen del Dios inmortal. Es una espiral descendente cuando, aún conociendo a Dios, no nos despojamos de toda la información que nos limita y nos detiene de conocerlo más. Los malos deseos del corazón tienen que ver con la información genética de pecado que tenemos desde la caída, sumada a la corrupción seguida de esta, los traumas, los abusos, las palabras hirientes, los pecados y las decisiones propias destructivas, etc. Hay información verdadera que proviene de Dios mismo que debe ser activada por la conexión con Jesús, la relación constante con la Trinidad. El resultado de cambiar la verdad de Dios por la mentira nos lleva a adorar y a servir a seres creados y no al Creador. No hay forma de vivir nuestra verdadera identidad y la libertad de Cristo que nos hace valientes y resilientes a menos que decidamos soltar lo que Él nos pide y abrazar lo que Él nos da.
Las memorias son imágenes. Las creencias están asociadas con imágenes y éstas nos dictan una historia y narración, una interpretación que determina lo que creemos y los juicios que abrazamos. Quiere decir que cuando Dios nos habla de no hacernos imágenes de otros dioses, nos habla de toda memoria a la que le creemos más que a Dios mismo. Llegué a comprender que el abrazar una imagen o memoria destructiva y darle poder y autoridad sobre mi vida por sobre lo que Dios dice, llega a tener los mismos efectos de daño que adorar a otro tipo de dioses. Fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, es decir, la única imagen capaz de reparar nuestra imagen verdadera es Dios mismo. Mientras le demos poder a imágenes humanas establecidas por traumas, experiencias dolorosas y sucesos impactantes por sobre el diseño a imagen y semejanza de Dios, seguiremos estando engañados acerca de nuestra verdadera identidad. Al comprender esta complejidad de nuestras emociones y las imágenes, nos daremos cuenta de que todo engaño o engañador tiene su raíz en la imagen incorrecta que gobierna esa vida. Podemos comprender la causa de tantas malas decisiones destructivas, decisiones de personas que ya conocían a Dios, como nos lo dice el versículo anterior. A pesar de haber conocido a Dios, no le glorificaron más, ni le dieron gracias, al punto de envanecerse en otros razonamientos, hasta entenebrecer el corazón y adorar a otra imagen humana. Recordemos el ejemplo de la mano y los 5 aspectos de la vida: identidad, propósito, asignación, territorio y relaciones. El equilibrio y la plenitud de cada una de ellos fueron entregados por Dios a Adán y a Eva desde el Génesis. Sin embargo, el pecado del primer Adán nos despojó de las 5 áreas que conforman el equilibrio de esos 5 aspectos. El sacrificio perfecto del segundo Adán, Jesucristo, nos devolvió la identidad, propósito, asignación, territorio y relaciones. Pero debemos regresar al Padre y mantenernos en esa relación que nos otorga la claridad y el cumplimiento de ellas, en el equilibrio y plenitud verdaderos. Cuando lo planteo así, yo misma me doy cuenta del por qué muchas veces, sabiendo la verdad, vuelvo a desequilibrarme y a buscar respuestas en lugares que no pueden llenarlas. El ADN de Cristo es el único suficientemente capaz de darnos la oportunidad de que la verdad absoluta de Cristo Jesús tenga el peso y la autoridad de cambiar toda la información genética, celular, emocional y nos dé una nueva oportunidad de aprender a vivir, naciendo de nuevo en Cristo y ahora tomar nuestra cruz y seguirlo cada día. Esto representa pasar por el proceso de cruz, de muerte, de pérdida, de soltar, cuantas veces sea necesario para despojarnos de lo que nos bloquea el ser libres y abrazar la libertad, la gracia, el plan redentor y la vida abundante que Él ya ganó para nosotras. Jesús soltó y abrazó valientemente porque sabía quién era, sabía su porqué y su cómo. Por eso soltó lo que el Padre le pidió y abrazó lo que el Padre le dio. Ante los sucesos dolorosos, nuestra capacidad de ser resilientes estará determinada por el material con el que estamos hechos. Solo los que nos sabemos sus hijos podremos activar esa fortaleza divina y esa conciencia de eternidad, esa verdad eterna que sabe que aunque en este mundo tendremos aflicción, Dios mismo ha vencido al mundo. Y entonces podremos respirar y conectar con nuestra fortaleza divina que nos dice desde el interior: levántate, porque eres eterna, naciste para más y tu vida aún no termina. Levántate, te espera un final glorioso. Como un arco cuyas palas permanecen siendo resilientes para colaborar con la cuerda y así lanzar la flecha hacia su destino. Te invito a hacer una oración valiente. Hazla con todo tu corazón. Amado Señor Jesús, yo oro hoy
para que todas las imágenes destructivas, conscientes o inconscientes, las creencias limitantes, las mentiras que se han instalado en mi memoria, toda información no saludable, los recuerdos celulares destructivos y todos los asuntos físicos, consecuencia de esto, sean encontrados, abiertos y sanados por medio de la verdad absoluta de quién soy en ti. Yo soy tu hija amada y te complaces en mí. Tu amor me sana, tu perdón me libera y tu gracia me restaura. Todo falso Dios hoy es destronado y descubierto, sacado de su espacio secreto, reconocido y evidenciado por la luz de Jesús y de su palabra. Oro en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Ahora te invito a dar un paso valiente. Toma un tiempo para hacer una lista de cada imagen destructiva que está asociada con un dolor en tu corazón en alguna de estas 5 áreas de tu mano. Ora antes de hacerlo y al terminar, haz la misma oración reemplazando la frase imágenes destructivas por la escena que se aclaró en tu mente. Es muy poderoso. Te pondré un ejemplo. ¿Recuerdas mi historia? Yo tenía claramente la imagen de cuando los mensajes habían llegado a mi teléfono móvil. Se repetían en mi mente trayendo información demasiado dolorosa. Eso atacaba directamente mis 5 áreas. Hice la misma oración y no solamente empezó a sanar esa memoria, sino que el ordenador buscó todas las imágenes asociadas con esa emoción y las eliminamos todas. Mi memoria aún recuerda, pero ya no están asociadas a emociones destructivas. Recuerdo el suceso, pero la interpretación cambió. Así que la información emocional es diferente. Ahora lo recuerdo, pero ya no me dice, no eres amada, eres rechazada, etcétera, etcétera. Ahora dice, Dios te amó tanto que estuvo contigo justo allí. Voltea a ver. Jesús está a mi lado y el Padre me cargaba mientras el Espíritu Santo secaba mis lágrimas. ¿Ves? Todo cambió. Eso pasará contigo. Permite que Él sane y reinterprete tus memorias y recuerdos dañinos. Su palabra dice en Juan 8, verso 36, así que, si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres.